Hola a todos y bienvenidos a Emergencia Prehistórica, una serie analo-horror creada por Asun Studios que trata sobre la reaparición de especies previamente extintas. La serie cuenta actualmente con 3 episodios y en esta oportunidad serás testigo de un resumen y explicación de los eventos mostrados hasta ahora. En el primer episodio, una transmisión de emergencia advierte a la población que todas las zonas costeras y playas del mundo deben ser evacuadas, prohibiendo cualquier actividad en el mar. La razón: se ha detectado la reaparición de especies oceánicas extintas que exhiben un comportamiento agresivo. Se plantea la teoría de que un enorme agujero azul en el océano habría abierto una vía de acceso para estas criaturas ancestrales, conectando nuestras aguas con una región oculta donde han sobrevivido desde tiempos prehistóricos. A continuación, se presenta un listado de las especies detectadas, entre las que destaca el Mosasaurus, el Dunkleosteus y el Megalodon, todas consideradas extremadamente peligrosas. El Mosasaurus, en particular, es un depredador marino de pesadilla y es considerado un lagarto monstruoso colosal. Tiene dientes afilados como navajas, capaces de desgarrar carne y huesos con facilidad, comiendo cualquier ser viviente, incluyendo humanos. Este comportamiento amenaza a los ecosistemas oceánicos y pone en peligro a innumerables especies. Además, se informa que el Mosasaurus puede llegar a medir hasta 50 pies de longitud, aproximadamente 15.24 metros. Se destaca que el humano puede nadar a una velocidad de entre 2 a 3 millas por hora, y el Mosasaurus puede alcanzar una velocidad de 30 millas por hora, una velocidad alarmante. Se ha informado que estas criaturas han sido avistadas en una amplia variedad de climas oceánicos, desde los tropicales hasta los polares. Además, varios reportes indican que una gran cantidad de ellas se encuentran en el Océano Atlántico. Se ha documentado que estas especies han atacado a personas, volcando embarcaciones pequeñas y barcos. En muchos casos, se observa que emergen del agua para escanear su entorno, lo que ha llevado a recomendaciones de alejamiento inmediato si se detectan. El siguiente segmento aborda al Dunkleosteus. Aunque en el video se le describe erróneamente como el primer superdepredador, un comentario corrige esto diciendo que ese título le corresponde a Anomalocaris. El Dunkleosteus posee una cabeza blindada, lo que lo hace increíblemente resistente. Su armadura es impenetrable para balas estándar, siendo necesario el uso de arpones o balas de alta velocidad para neutralizarlo. Con una longitud aproximada de 13 pies, este depredador tiene una mordida extremadamente poderosa. Para ponerlo en perspectiva, el cocodrilo posee una fuerza de mordida de 3.700 psi, mientras que la mordida del Dunkleosteus alcanza 6.000 psi. A pesar de su tamaño, su maniobrabilidad le permite atacar con rapidez y sin previo aviso, mostrando un comportamiento altamente agresivo hacia los humanos. La única forma de sobrevivir a su ataque es evitarlo por completo. Por último, se presenta al Megalodon, descrito como el depredador definitivo. Su insaciable apetito está provocando caídas catastróficas en las poblaciones marinas. Este gigante puede consumir hasta 2.500 libras de alimento al día, lo que ha llevado a un colapso significativo de la fauna marina, desestabilizando muchos ecosistemas. El Megalodon puede alcanzar más de 60 pies de largo, lo que lo convierte en el depredador más grande de nuestros océanos. Su mandíbula es tan vasta que puede engullir a 2 adultos con facilidad, y sus dientes pueden medir hasta 7 pulgadas de largo. Si no se toman medidas, los megalodones podrían devastar irreparablemente los ecosistemas oceánicos, afectando la seguridad alimentaria global y alterando gravemente la economía. Finalizando el video en este punto. Las 3 criaturas mencionadas fueron reales y están documentadas en el registro fósil, con numerosos estudios científicos que hablan de ellos. No obstante, algunas de las características presentadas en esta serie han sido exageradas, para ajustarse al tono de horror propio de la narrativa, en la que el creador ha decidido adaptarlas a un contexto moderno. For now, the ocean is no longer in our control. En el segundo episodio, se advierte sobre el avistamiento de nuevas criaturas prehistóricas que han emergido de cuevas y profundos agujeros recientemente formados. Estas aberturas han sido descubiertas en diversas partes del mundo, por lo que se recomienda evitar su acceso y mantener una distancia segura. La emisión continúa en Australia, donde se reportan avistamientos de Megalania, un gigantesco lagarto dotado de garras afiladas y dentadas. Esta criatura puede alcanzar hasta 23 pies de longitud y pesar más de 1.000 libras. Se aconseja no adentrarse en bosques o áreas similares, ya que Megalania es capaz de capturar a sus presas con facilidad en esos entornos. También se han registrado avistamientos en zonas urbanas, lo que ha incrementado la amenaza para la vida humana.
Posteriormente, el episodio aborda al woolly mammoth, criaturas que pueden medir hasta 14 pies de altura y pesar cerca de 6 toneladas. Son considerados no hostiles, a menos que sean provocados. Estos mamíferos están siendo objeto de caza por sus valiosos colmillos, que pueden alcanzar un valor de hasta $10,000. En respuesta, se está considerando legislación para prohibir su caza. Además, un zoológico en Toronto se prepara para ser el primero en exhibir a esta criatura. Finalmente, el episodio retoma la amenaza de los megalodones, destacando los esfuerzos para combatir esta peligrosa criatura. Afortunadamente, se menciona que existe un aliado en esta lucha, el Leviatán, un cetáceo prehistórico que puede crecer hasta 60 pies de longitud. Aunque similar al megalodón, el Leviatán posee una ventaja en cuanto a masa, ya que pesa cerca de 57 toneladas frente a las 50 toneladas del megalodón. Los dientes del Leviatán tienen un pie de largo y están inclinados hacia adelante, lo que hace que sea tremendamente difícil para su presa escapar. En contraste con el megalodón, el Leviatán tiene una velocidad de inteligencia y durabilidad superiores, estimando ganar un enfrentamiento contra el megalodón el 65% de los casos. En ocasiones, el megalodón tiene ventajas de acercarse sigilosamente a su rival. La situación está siendo monitoreada, y se estima que el Leviatán podría también convertirse en una amenaza para los ecosistemas. A continuación, se informa sobre el estado de emergencia declarado en Colombia e India, debido a la aparición de especies prehistóricas de serpientes. Estas serpientes, que alcanzan longitudes de hasta 45 pies, son altamente agresivas hacia los seres humanos. Entre las especies está la titanoboa, que ha sido avistada en Colombia. Se recomienda evitar las áreas con agua, ya que esta serpiente acuática domina los pantanos con facilidad. Por otro lado, la Vasuki indicus, una serpiente terrestre, es capaz de atacar a mamíferos grandes y humanos. Su nombre proviene de una deidad hindú, ya que en la mitología, Vasuki es una serpiente mítica que se enrolla alrededor del cuello del dios Shiva. This snake is named after a divine serpent. This serpent is often depicted coiled around the neck of Hindu god Shiva. En respuesta a la aparición de estas criaturas, se ha formado una organización para gestionar la situación, conocida por sus siglas JIPAC, mientras que muchos gobiernos han recurrido a bombardear las aberturas que han permitido el surgimiento de estas especies, con el fin de evitar la aparición de más criaturas prehistóricas. Al final del video, se presenta una grabación realizada por una persona cercana a una de estas aberturas. El sonido grabado corresponde a dinosaurios, teorizando al final que estas criaturas podrían haber surgido de las aberturas como una forma de escapar de algo aún más peligroso. El siguiente video comienza informando sobre el hallazgo de un tercer barco pesquero volcado en la misma semana, cerca de la costa de Portugal, lo que sugiere que la amenaza oceánica ha alcanzado niveles de imprevisibilidad alarmantes. Además, se reporta que en Australia se han descubierto nidos de megalania en sótanos, y uno de los residentes en particular informó haber encontrado un bebé de esta especie viviendo en su hogar. Por otro lado, residentes en Montana y en otros estados cercanos han entrado en pánico tras detectar la presencia de dinosaurios en la zona. La organización JIPAC encargada de gestionar esta situación, que previamente había adoptado una estrategia unificada de bombardear las aberturas, ha decidido suspender oficialmente esta campaña. La razón es que las aberturas están apareciendo a un ritmo más rápido de lo esperado. Al destruir una abertura, surgen otras nuevas de forma inesperada, lo que hace que los recursos invertidos en bombardeo sean ineficaces. En su lugar, la estrategia se ha orientado hacia la adaptación del resurgimiento de especies prehistóricas y el estudio de sus orígenes. Se ha establecido una restricción para que los ciudadanos no se acerquen a menos de 1 milla de estas aberturas, y se brinda asistencia a aquellos que ya viven cerca de ellas. En el informe más reciente, se reporta el avistamiento en Texas de un depredador volador masivo, conocido como Quetzalcoatlus, que si lo buscas en Google aparecerá su sonido. Se describe como una de las criaturas más grandes jamás conocidas, y posiblemente el pterosaurio más grande registrado. Con una altura de 16 pies y un peso cercano a las 500 libras, su envergadura alcanza los 36 pies, proyectando una gran sombra en el suelo. En caso de avistamiento, se recomienda buscar refugio inmediato en espacios cerrados o reducidos. Un segmento breve del video
plantea la pregunta de si todo esto ocurre por la ira de Quetzalcóatl, conocido como uno de los dioses más importantes en las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Experts advise you to seek shelter in tight spaces such as under vehicles or inside narrow alleyways, as the Quetzalcoatlus prefers open areas for its hunting. A pesar de que su pico carece de dientes, consume a sus presas enteras, lo que provoca que la digestión sea un proceso lento y prolongado en su estómago. Se alimenta principalmente de animales pequeños, como ovejas, ciervos y mascotas, aunque rara vez atrapa presas grandes o humanos adultos. En casos de amenaza percibida, usa su pico afilado para atacar. Esta criatura ya ha cobrado la vida de un niño que salía de la escuela, un incidente ocurrido mientras se encontraba al lado de su madre, lo que provocó el cierre de varios distritos escolares. También ha atacado ganado, generando una crisis entre los granjeros de Texas. Un granjero en particular intentó ahuyentar al animal usando su perro de granja, pero este se convirtió en la presa de la criatura. A continuación, se informa sobre Umpy, el mamut del zoológico de Toronto, quien falleció debido a tuberculosis, a pesar de los esfuerzos de los veterinarios para salvarlo. Su muerte dejó a Umpy Jr. huérfano de padre. En Australia, el avistamiento de Megalania ha provocado una disminución significativa en las poblaciones de canguros, animales esenciales para el equilibrio ecológico del país, ya que los canguros son clave para controlar el crecimiento excesivo de la vegetación y para la dispersión de semillas a través de sus excrementos. En respuesta a esta crisis, el GPAC ha lanzado un incentivo de caza, ofreciendo $2,000 a quienes logren cazar exitosamente a una megalania. Sin embargo, sigue siendo una recomendación firme evitar acercarse a estos animales. En el último informe, se reporta la aparición del telacoleo, conocido como el león marsupial. Esta criatura mide aproximadamente 5 pies de largo y pesa más de 200 libras. A pesar de su tamaño, posee una fuerza de mordida comparable a la de un león moderno, lo que le permite derribar presas mucho más grandes que él. Sus dientes están especialmente diseñados para cortar carne y hueso, lo que le permite realizar emboscadas sorpresivas con alta efectividad. En un breve fragmento se muestra la frase «leones del juicio», del que hablaremos al final del video. Se recomienda evitar movimientos repentinos, correr o hacer ruidos fuertes, ya que estos pueden desencadenar un ataque. Su presencia aumenta el riesgo en la caza de Megalania, y los canguros se enfrentan a una amenaza aún mayor. En otro informe, se menciona la aparición de un dinosaurio sauropod. Estos dinosaurios miden aproximadamente 40 pies de altura y pueden pesar hasta 30 toneladas. En particular, el Brachiosaurus, una especie de sauropod, se encuentra vagando por bosques protegidos, donde consume grandes cantidades de vegetación. Este comportamiento ha generado preocupación, ya que podría agravar los efectos del cambio climático debido a su dieta herbívora. La situación ha provocado que activistas pidan la eliminación o caza de los Brachiosaurus para proteger el medio ambiente. Sin embargo, existen voces que defienden su comportamiento natural, argumentando que no deberían ser castigados por seguir sus instintos. El GPAC ha aclarado que, por el momento, no intervendrán con esta especie y se enfocarán en otras amenazas más inmediatas. En otro segmento, se informa sobre la devastadora aparición de un grupo de T-Rex en Montana, donde 313 personas perdieron la vida. Se han registrado 19 T-Rex atacando simultáneamente en el centro de Billings, lo que causó una destrucción masiva. Los de la organización GPAC llegaron a ayudar a los sobrevivientes, pero los dinosaurios desaparecieron antes de que las autoridades pudieran rastrearlos. El T-Rex mide 20 pies de altura y puede alcanzar los 44 pies de largo. Su mordida supera los 8000 psi, más del doble de un cocodrilo. Sus dientes frontales están diseñados para agarrar y desgarrar, mientras que los laterales, más gruesos y fuertes, están optimizados para triturar huesos. Se especula que entre ellos trabajan cooperativamente, haciendo presencia incluso en las aguas. En esta sección se escucha un audio invertido, que corregido dice lo siguiente. La presencia de los T-Rex llevó a muchos a comprar armas de fuego, aunque se aconseja usarlas únicamente en defensa propia y para ahuyentarlos. Civilian firearms should only be used in self-defense, as these creatures are extremely difficult to kill. The best chance of survival is to fire at them to scare them away. Any close encounter with these animals is very dangerous.
Reports indicate that T-Rexes have survived headshots, sparking suspicions of supernatural origins. However, scientists at ASIN News suggest that the resilience is due to the T-Rex's proportionately small brain, rendering headshots less effective and making this dinosaur nearly unkillable. Un T-Rex en especial captó más la atención, apodado como Dava, y su existencia sigue siendo un misterio. Al final del video se deja en claro que ningún lugar es seguro, ya que en todos los ambientes posibles hay criaturas prehistóricas hostiles. Con lo observado, sobre todo lo escuchado en el audio invertido, lo que está ocurriendo en esta serie es un juicio que enfrenta a la raza humana. Con respecto a leones del juicio, puede tener varias interpretaciones, sobre todo en la Biblia, donde los leones son utilizados como símbolos de poder, destrucción y juicio divino. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los leones eran asociados con la fuerza destructiva de Dios en el juicio. El león es un animal que caza y destruye, lo que lo convierte en un símbolo potente de lo que se espera a los que están bajo juicio. Por otro lado, el término Dava, escrito de diferentes maneras, en traducciones antiguas de la Biblia puede referirse a una bestia salvaje o algo que se mueve de forma aterradora y destructiva, con un significado de la amenaza imparable. Dava también es una figura del Corán, relacionada con creencias escatológicas islámicas sobre el día del juicio, cuya aparición es un signo de proximidad del juicio final. Así que, en resumidas palabras, el juicio ha caído sobre los humanos, tal y como lo mencionó el audio invertido. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Lo interesante es cómo el creador reintroduce animales prehistóricos, donde comentarios en sus vídeos recomiendan la aparición de otros más. Estamos a la espera de un próximo episodio para saber cómo continúa la historia. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Morcitine.